Pues buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Carla y les voy a hablar de las líneas de investigación que estoy desarrollando actualmente. Si tienen alguna duda, lo que estoy dando la presentación, por favor no duden en interrumpirme. Y les voy a contar pues de lo que es la paleogenómica, de lo que es la arqueología y también de qué manera se articulan junto con la genética de poblaciones y cómo puedes reconstruir la historia a través del análisis de restos arqueológicos. Después de esta charla que les voy a dar, habíamos organizado con 2 estudiantes un taller de bioinformática. Vamos a ver si sí se puede dar el taller de bioinformática porque están reducidas las computadoras a 6, antes teníamos más computadoras, pero en caso de que no, pues les van a dar cómo complementar esta charla, que va a ser como un taller de genética de poblaciones y evolución, ¿vale? Para que entiendan mucho mejor estos conceptos. Yo actualmente estoy trabajando en la Oficina de Comunicación y Enlace de la otra unidad, ya saben que es un mismo campus, Sinvestav Irapuato con 2 unidades, esta es la unidad de Irapuato y la otra es la unidad de Genómica Avanzada, ¿vale? Entonces, aparte de que estoy a cargo de la Oficina de Comunicación, donde hago comunicación científica, divulgación, enlace institucional, vinculación con empresas, pues también estoy trabajando con el laboratorio de paleogenómica y el laboratorio de genómica evolutiva, humana y poblacional. Entonces, bueno, híjole, no me va a llegar desde aquí, pero me voy a tener que subir. Uy, Toño, no me está funcionando. Cambiado. Perdón. Bueno, ¿allá? No, si no lo viste. A ver, espérame tantito. ¿Le quito eso? Vale. Le quito la pila para que no se desincronicen. Vale, si quieres aquí lo cierras. ¿O no quiere? Entonces le pongo off. Aquí le ponemos esto. Vale, ahí está, perfecto. Okay. Ahí está. Bueno, cuando escuchan ustedes arqueología, ¿en qué piensan? ¿Qué les parece cuando suenan arqueología? ¿Fósiles qué más? Exactamente. Bueno, yo cuando era niña, o sea, hace algo de tiempo, había unas películas que fueron muy famosas que eran Indiana Jones. No sé si ustedes las llegaron a ver, que salieron ya después videojuegos y infinidad de cosas, ¿no? Entonces, Indiana Jones representaba la figura de lo que es un arqueólogo, obviamente casi con superpoderes, ¿no? Que luchaba contra todo y conseguía tesoros y demás. Pero tuvo un impacto muy grande porque dentro del gremio de la arqueología finalmente se conoció lo que era la labor de un arqueólogo, ¿no? O sea, se confundía mucho con un historiador, con un paleontólogo, y él se dedicaba a recuperar tesoros que estaban dentro de las pirámides de cualquier lugar del mundo, principalmente las de Egipto, ¿no? Que tienen todas estas ofrendas y demás. Y pues entonces a mí me encantaban estas películas y decía, bueno, a mí me gusta mucho la historia, pero pues me gustaba muchísimo toda la parte de todo el análisis de las pirámides y toda la cultura material. Entonces, bueno, cuando decidí qué estudiar, pues no necesariamente estudié arqueología, estudié una de las ramas de la antropología que es antropología física. En eso me especialicé y obviamente a lo largo de mi carrera académica pues he trabajado muchísimo con arqueólogos porque realmente los estudios que desarrollo son interdisciplinarios y sin la arqueología y otras disciplinas pues la información que yo ofrezco pues sería como una pieza nada más del rompecabezas. Entonces la arqueología es una ciencia de las humanidades, o sea es una ciencia más social de las humanidades
que estudia principalmente las poblaciones antiguas. Ahora ya también se hace arqueología urbana, o sea, no nada más es poblaciones antiguas, pero clásicamente sí eran las poblaciones antiguas, a partir de sus restos materiales, como bien dijiste tú, las pirámides, las vasijas, las pinturas, restos óseos, ¿no? Todo eso se llama cultura material, ¿no? Y es todo básicamente lo que ha modificado el hombre. En México tenemos un acervo impresionante. ¿Cuántos hay de aquí de Guanajuato? ¿Todos son de fuera o cuántos hay de aquí de Guanajuato? Okay. ¿Cómo cuántos conocen algún sitio arqueológico de Guanajuato? ¿O les suena? Las Suelas, ¿cuál más? El Cóporo. ¿Eh? Peralta. Ay, qué bueno que sí supieron porque la vez pasada no es. Cañada de la Virgen. Ajá. Hay como 6 sitios arqueológicos abiertos al público, pero hay cerca de 3000 sitios arqueológicos, asentamientos en el estado de Guanajuato que no se han estudiado. Yo tengo apenas, bueno, no apenas, este año voy a cumplir ya 5 años que estoy trabajando aquí en el estado de Guanajuato, y la verdad me impresionó muchísimo el dato, porque como yo soy del DF, estudié allí antropología, y siempre nos decían que Guanajuato había sido como un estado de cazadores, recolectores, como que pasaron por aquí, vámonos, y se siguieron hasta el norte. Pero después de ver estos grandes asentamientos, ¿no? Pues obviamente sí hubo una cultura que se asentó aquí. Entonces, la segunda parte de la plática les voy a contar este proyecto que estoy trabajando, precisamente uno de los sitios más grandes de Guanajuato, que es Cañada de la Virgen, que está muy cerca de San Miguel de Allende, y es un sitio sumamente explotado científicamente porque está muy bien detallado, y la única parte que faltaba era precisamente definir la genética y la estructura de la población que habitó Cañada de la Virgen. Entonces regresemos otra vez a lo que es la arqueología, obviamente a través del análisis de los objetos, de los restos que dejaron estas poblaciones, se generan pues ciertas conclusiones, ¿no? O ciertas hipótesis de cómo fue su forma de organizarse, la estructura social que tenían, la forma de vida, su composición, y ahora actualmente se puede hablar tal cual de la variabilidad genética de estas poblaciones. ¿Quién hace el trabajo? Pues los arqueólogos y los arqueólogas. Yo me voy a enfocar solamente en México, no voy a hablar de otras culturas, solamente en México, y han desarrollado una gran tradición. Antiguamente solamente existía una Escuela Nacional de Antropología e Historia que estaba ubicada dentro del Museo de Antropología, que es uno de los museos más grandes y más ricos a nivel de pues, América, ¿no? O sea, es impresionante. Si algún día tienen la oportunidad de ir, se los recomiendo muchísimo. O sea, el acervo que tienen es impresionante. Y estos 3 arqueólogos son muy importantes. Manuel Gamio fue tal cual el papá de la arqueología. Él era historiador, pero aparte se apasionaba por todos estos hallazgos arqueológicos, y él estuvo a cargo de muchas excavaciones de sitios muy importantes como Monte Albán en Oaxaca, en Puebla también excavó sitios muy importantes. Y también hay otra arqueóloga, bueno, Manuel Gamio ya falleció, otros 2 arqueólogos que sí son muy importantes, actualmente siguen trabajando, que es la doctora Linda Manzanilla. Linda Manzanilla es una de las arqueólogas, pertenece a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, es una arqueóloga sumamente destacada. Ella está a cargo sobre todo de Teotihuacán, que es uno de los sitios emblemáticos cerca al norte de la Ciudad de México, y pues ella es muy meticulosa cuando estás en una excavación. Tuve la oportunidad de estudiante de trabajar como ella, obviamente nos aterraba a todos, ¿no?, que nos fuera a dar clase, pero realmente la manera tan sistemática y tan objetiva como hacía las excavaciones ha hecho de ella un trabajo impresionante, ¿no? Entonces ella tiene varias teorías de cómo fue la primera que propuso que Teotihuacán había sido un centro no nada más con una sola cultura, sino que había sido un espacio multicultural, que se habían agrupado por barrios, ¿no? Estaba el barrio de los otomíes, el barrio de los tlaxcaltecas, el barrio de los mazahuas. Entonces realmente era como, por llamar, una ciudad cosmopolita, ¿no? O sea, como un Nueva York, pero teotihuacano, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Eduardo Matos Moctezuma, él sobre todo tiene mucha intervención con medios, ¿no? Él es muy buen divulgador, aparte de que es un buen científico, y él siempre ha estado a cargo del Museo del Templo Mayor, que está al lado de Catedral en Ciudad de México. El Templo Mayor es la única parte que se recuperó de la antigua Tenochtitlán, donde estaba asentado pues, todo el Valle de México, donde están todos, Palacio Nacional, Catedral, todo eso. Debajo de todo eso, pues todo era pirámides, ¿no?, y asentamientos precolombinos. Entonces ellos 3 son realmente de los pilares fuertes de la arqueología.
¿Y cómo se hace un trabajo arqueológico? Primero, pues imagínense que ustedes viven, no sé, en cualquier población aquí de Guanajuato o de donde vengan, y entonces pasan y ven que hay como un montículo raro, pero no es como un cerro, sino como que lo ven extraño, o se encuentran figurillas y cosas así que dicen, pues hay algo por ahí, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, la misma población es la que reporta al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues parece que aquí hay algo, ¿no? Mucha gente lo reporta y mucha gente no lo reporta, porque como es patrimonio cultural, el INAH puede llegar y puede expropiar totalmente el terreno, si verdaderamente vale la pena, si es un asentamiento muy grande, ¿no? Entonces, es una prospección arqueológica, que es la exploración de un terreno en busca de vestigios o materiales, porque pues pueden ser a lo mejor ollas de barro que pues alguien fue a tirar, pero realmente no son arqueológicas. Entonces, con una prospección se determina que verdaderamente es un sitio arqueológico. Después de esa prospección, pues se abre un yacimiento arqueológico, que es tal cual donde realmente se diagnostica y se dice, bueno, si es un asentamiento, se delimita el perímetro, ¿no? O sea, para decir, no, pues vamos a estudiar, qué sé yo, pues todo alrededor del Sinvestá, porque ya vimos que sí hay unos asentamientos muy importantes. Si hay dinero, sobre todo, pues se mandan a fechar los artefactos, ¿no? O sea, para ver la antigüedad y más o menos ponerlo en la temporalidad cultural de México donde correspondería. Y pues bueno, se suele encontrar todo esto bajo tierra, ¿no? O sea, todo se hace a través de excavaciones y bueno, pues ya de ahí se empiezan a hacer, pues se empiezan a intervenir no solamente arqueólogos, hay edafólogos, biólogos que son especialistas en suelos, ¿no? Hay antropólogos físicos, ¿no? Que nosotros nos llaman los hueseros porque somos los que vamos y recuperamos, no porque demos masajes ni sobamos huesos ni nada, sino porque vamos y sacamos todos los restos óseos, ¿no? Y pues diagnosticamos, hacemos el primer diagnóstico de esos restos, y después ya de eso viene tal cual una excavación arqueológica, que ahorita les pongo una caricatura de cómo es una excavación arqueológica. Ojalá y así fueran, pero no, o sea, en México siempre tienes que improvisar muchísimo, y tal cual es la remoción, o sea, remover el terreno, el suelo, explorar un terreno para buscar los vestigios y buscar pruebas históricas, ¿no? Haces cortes tal cual, ¿no? O sea, en la tierra, trabajas con muchos geólogos también, con paleontólogos, para ver realmente cómo está esa excavación. Y todo lo que se va sacando de esa excavación arqueológica, pues se manda a los trabajos, a los laboratorios. Y uno de esos laboratorios lo tenemos aquí en Sinvestá, Irapuato, que está en la otra unidad, y es el laboratorio de ADN antiguo, y es donde trabajo la mayor parte del tiempo, y ahorita les cuento lo que hacemos. En ese laboratorio se mandan los restos, el material, ¿no?, de la excavación, se transportan obviamente pues en las camionetas generalmente del INAH. Eso es muy importante. Aquí en México solamente los arqueólogos certificados por el INAH pueden excavar. O sea, yo por ejemplo como antropóloga, aunque diga, oye, ¿sabes qué? No sé, encontré el resto más antiguo de México que tiene 25,000 años, que eso no ha pasado, ¿no? Pero imagínense, sería así como el primer paleoamericano que entró, o sea, la primera persona, el primer Homo sapiens que cruzó el estrecho de Bering y llegó, me pueden decir, sí, tú no lo puedes excavar. Necesariamente tengo que excavar con un arqueólogo porque él es el que tiene la cédula y el permiso por parte del INAH para que pueda excavar. Entonces, aunque sea un así descubrimiento fascinante, por eso siempre hay que ser amigos de los arqueólogos y de las arqueólogas para que nos permitan excavar. Entonces, bueno, se obtienen las primeras conclusiones preliminares y pues se empiezan a hacer las primeras hipótesis. Esto es una excavación, ¿no? Se hacen retículas, dependiendo de lo que estás buscando, pues las abres tal cual, o sea, los metros, montas las retículas, vas avanzando por profundidad. Y, por ejemplo, en Ciudad de México se formó más o menos por los años 50, o sea, cuando empezaron a construir el metro, una sección de arqueología que se llama salvamento arqueológico. ¿Y por qué les suena salvamento? O sea, bueno, ustedes son muy jovencitos, pero por esa edad más o menos empezó a construir el metro de la Ciudad de México. Entonces empezaron a entrar las constructoras a remoler todo el suelo y pues empezó a salir así cantidad de cosas, de artefactos, ¿no? De vasijas, de restos, y todo era arqueológico. Entonces se tomó una decisión de decir, híjole, ¿qué hacemos? O sea, lo volvemos a tapar como estaba, pero es patrimonio histórico. Entonces crearon el salvamento arqueológico, en donde muchos arqueólogos, yo no participé en eso, pero muchos de los que fueron mis profesores, pues decían que les decían, tienen 24 horas para levantar, ¿no? Y si no, pues entran las máquinas y se lo llevan. De ahí salieron, por ejemplo, los famosos Caballero Águila, y son los caballeros aztecas,
que es el águila y el murciélago, y son unas piezas preciosas, ¿no? Que están en el Museo de Antropología, no, están en el Museo de Antropología Mayor, y ellos, por ejemplo, han sido súper informativos porque en las garras tenían pintura y era, si era sangre humana o si verdaderamente era pintura, ¿no? Se hizo un estudio para determinar con técnicas obviamente moleculares y pues era una mezcla como de sangre con pintura, ¿no? Con pintura vegetal. Entonces esas piezas, pues imagínense que las hubiéramos perdido, hubiera sido otra vez volver a perder ese patrimonio histórico. Entonces pues trabajaban jornadas de 24 por 24, 48 horas y entraban y sacaban todo absolutamente y lo mandaban a salvamento arqueológico. Aquí no hay tanto como salvamento arqueológico, sino solamente se hace una arqueología más clásica, se reportan los sitios, se recupera todo, el material que se considera que debe de ser expuesto en un museo se manda a los museos, y con esto lo que les quiero decir es que México es un acervo impresionante de todo este material, ¿no? O sea, el pasado precolombino de México es asombroso, o sea, donde voltees los ojos encuentras asentamientos arqueológicos o yacimientos arqueológicos. En este tipo de excavaciones, que está muy ordenada y muy bonita, ¿no? Y tienes, por ejemplo, una lona donde te puedes cubrir, que generalmente nunca nos ponen eso y por eso empezamos a excavar antes de que salga el sol y paramos más o menos hacia mediodía y volvemos a tomar la excavación ya cuando ya el sol no está tan fuerte. Pues lo que queremos es recuperar restos óseos, en mi caso, ¿no? Es lo que más me interesa. Hay restos vegetales y animales, que actualmente también se están haciendo ya trabajos de ADN antiguo con este tipo de restos, cerámica, artefactos, metales, restos de comida y de desecho. O sea, también resulta que ahora, pues tal cual, o sea, las popos antiguas son muy informativas porque se están haciendo estudios de metabolómica para informar de cuál era verdaderamente lo que consumían esos antiguos pobladores, ¿no? Entonces, pues antes a lo mejor pues, te encontrabas un sitio de desecho y decías, bueno, pues, ¿esto para qué? O sea, no te vas a poner a excavar. Y ahora toman muestras precisamente de eso, ¿no? Obviamente las ofrendas elaboradas y sobre todo, pues en México hay una clasificación mesoamericana de los patrones de enterramiento, que eso es muy importante porque dependiendo de cómo enterraban a las personas, pues puedes hacer inferencias de la cosmovisión, de la cultura, de quién se estaba mezclando con cuál población. Y todo esto, pues, es a manera de hipótesis. Los objetos y materiales invisibles son sumamente importantes, sobre todo los microorganismos del suelo, que son muestras para análisis y también para fechamiento. Y obviamente, pues, estos microorganismos muchos se conservan de manera natural, ¿no? Son los organismos que descomponen principalmente las bacterias y los hongos. Y obviamente, pues, son los que se alimentan de restos animales, vegetales, hasta que se convierte en materia orgánica. Entonces, hay una sección por parte del INAH que se dedica a tomar muestras de todos estos microorganismos, ¿no? Para determinar, separar los antiguos con los actuales y sobre todo hacer la reconstrucción histórica. La otra importante son las muestras de ADN antiguo para analizar. Antes, obviamente, pues cuando yo empecé a excavar, pues por ejemplo nos pedían que lleváramos nuestros cepillos de dientes, los que desechábamos para limpiar los restos arqueológicos, los huesos, ¿no? Porque ahí son tan frágiles algunos que si lo haces muy fuerte, pues es como un polvorón y se deshace. Entonces yo colectaba cepillos con toda mi familia, que tengo una familia muy grande, tengo 74 primos hermanos, para que se den una idea, o sea, es una familia inmensa, pues tenía un montón de cepillos de dientes. Claro, si hiciéramos un estudio de las excavaciones que participé, pues todos serían relacionados, porque pues todos los ADNs de pues, mi familia, ¿no? De las bacterias y demás, pues nadie sabía y pues los limpiábamos así a cepillazo. Obviamente eso ya no se hace, ¿no? Cuando vas a campo a colectar una muestra que se va a procesar para ADN, la aíslas totalmente para que esté libre de contaminación, sobre todo contaminación con ADN actual. Bueno, eso es lo que es por parte de arqueología y la parte en donde los antropólogos físicos o los antropólogos genetistas, donde actuamos es ir a colectar la muestra, asegurarnos que no está contaminada, transportarla al laboratorio de ADN antiguo y ahí empezar todo este proceso, ¿no? Les voy a hablar rapidísimo, me imagino que ya hablaron de ADN, no les voy a dar mayor detalle más que las cosas importantes. La secuenciación, el genotipado, que son los datos con los que nosotros trabajamos, genómica, las tecnologías de secuenciación, lo que es el ADN, lo que es ADN antiguo, perdón, la paleogenómica. Estudio de caso, les voy a mencionar brevemente lo que estoy haciendo en Cañada de la Virgen y las conclusiones preliminares a las que hemos llegado.
ya saben que es la doble cadena, es ácido desoxirribonucleico, es tal cual una receta que contiene, ¿no?, todas las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de tanto fenotipos como genotipos, ¿no? Y sobre todo, pues estas cuatro nucleótidos, adenina, timina, y guanina y citosina, que son súper importantes cuando estamos haciendo un estudio de secuenciación o de genotipado. Contiene todas las instrucciones necesarias para formar un individuo, el ADN, y el genoma es un conjunto completo de moléculas de este ADN, ¿no? El genoma humano, que son con los que yo particularmente trabajo, tiene 3 billones de estas pares de bases, arregladas de manera indistinta estas 4 pares de bases, ¿no? Y estos, o sea, imaginen, de esos 3 billones solamente el 25 mil genes, o sea, casi el 2% de este 98%, de este 100%, solamente el 2% se expresa para genes. Antiguamente se pensaba que el 98% era ADN basura y que no servía para nada. Obviamente ya se han hecho estudios mucho más detallados y ya nos hemos dado cuenta que no es tal cual como basura. Hay algunas cosas que codifican aquí para cosas importantes para el funcionamiento celular, para el funcionamiento de un individuo, ¿no?, que es con lo que yo trabajo. Los genes contienen información para la producción de proteína y obviamente cuando se expresa un gen se genera un fenotipo. Y el resto, este 98%, tiene elementos regulatorios que controlan la expresión de estos mismos genes, ¿no? Entonces verdaderamente no es un ADN basura. El genoma nuclear, que ese es muy importante y es el que más trabajo cuesta extraer de un resto arqueológico, pues bueno, ¿dónde se encuentra? En los cromosomas, bueno, en el núcleo, en donde están los cromosomas, y en los humanos en particular, pues tenemos 22 pares de cromosomas más un par sexual, ¿no? XX mujer, XY, que corresponde a los hombres. Cada par de cromosomas incluye uno heredado de la madre y uno heredado del padre. Esto es muy importante porque ahorita les voy a explicar con los marcadores que nosotros trabajamos, que son los marcadores uniparentales, cómo puedes trazar la historia a través de un individuo tanto arqueológico como actual, y por este proceso de recombinación, pues puedes hacer una inferencia o un linaje materno y un linaje paterno. En adición a este genoma nuclear que tenemos este genoma que también es un genoma mitocondrial. Y este es solo transmitido de madres a hijos. Entonces aquí les estoy poniendo la diferencia entre un ADN nuclear, y un ADN mitocondrial. Entonces, muchas veces cuando nosotros podemos extraer cierta cantidad de ADN endógeno de la muestra arqueológica que nosotros estamos analizando, pues si extraes ADN nuclear, puedes hacer la reconstrucción tanto por línea materna como por línea paterna. Pero si solamente podemos amplificar para ADN mitocondrial, que la mayoría de las veces es a lo más que podemos llegar, pues obviamente solamente puedes hacer una reconstrucción por línea materna. O bien, si haces marcadores en cromosoma Y, lo puedes hacer por línea paterna. Pero ustedes, ¿cuál de las dos información creen que sea más informativa? ¿Cuál se imaginan que sea? O sea, por ejemplo, esto, encontramos el primer humano que tiene 25,000 años de México. ¿A qué le apostarían? ¿A ser mitocondrial o cromosoma Y o nuclear? ¿Por qué? ¿Quién dijo mitocondrial? Eso sí podría ser, o sea, como un primer, ¿cómo se llama? Como una primera aproximación estaría bien, pero también sería súper interesante tener el ADN nuclear, ¿no? O sea, porque ya podrías tener no solamente de el 50% de información, por llamarlo de alguna manera, sino podrías tener realmente la reconstrucción de ambos progenitores, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros aspiramos en cada estudio que hacemos a nivel de ADN antiguo. La secuenciación, que eso lo han escuchado también muchísimo, ¿en qué consiste? Realmente es muy sencillo, ¿no? Es determinar el orden exacto de estas pares de bases, en este caso que yo trabajo solo con 4 porque solamente trabajo con humano, de un segmento de ADN o de todo el genoma. Entonces aquí pues les puse un segmento súper pequeñito, entonces de saber que después de una G va una T, va una A, va una C y demás, eso es secuenciación. Que sepas cada posición lo que hay. El genoma mitocondrial tiene 16,000 pares de bases, el humano les dije que tenía 3 billones. Entonces imagínense, secuenciar una mitocondria humana pues es mucho más sencillo, ¿no? Porque son 16,000 pares de bases. De un humano son 3 billones de pares de bases. Entonces el método de ir uno por uno, a eso se llaman
métodos de secuenciación. Antes se llaman métodos de secuenciación masiva, ahora solamente son los métodos de secuenciación. Y pues es una manera de ir decodificando la historia, ¿no? O sea, de cómo ha sido este genoma o esta sección que estamos estudiando. La genotipificación, que así le llaman aquí en México, a mí me gusta más el término español que le llaman genotipado, ¿no? Más cortito. Pues trabajamos aquí solamente con estos chips, que son chips que ya vienen previamente diseñados por compañías. Como cualquier elemento tecnológico, pues tienes de todos los sabores, colores y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con estos chips? Que la mayoría de estos chips, o sea, aquí trabajamos con SNPs, que son ciertas variantes determinantes, la misma variante está marcada para cualquier individuo. O sea, en una región del genoma, por ejemplo aquí, tenemos estos 3 SNPs. Ajá. Entonces, estos cientos o millones de SNPs que nosotros podemos estudiar, pues obviamente pues es más económico que hacer una secuenciación de un genoma, ¿no? O sea, que puede ser muy caro. Puedes escalar a cientos de individuos o a miles de individuos. Se usa mucho, por ejemplo, cuando hacen estudios de asociación, en donde tienen una enfermedad, tienen un grupo control y pues quieren ver la asociación, cuáles son los genes que se están expresando para que se produzca esa enfermedad. Entonces, nosotros no trabajamos tanto con esta metodología, pero es muy importante también esta metodología. Y estos chips que estaban diseñados, pues, ¿quiénes creen que los diseñaron? O sea, ¿los científicos mexicanos o no? ¿Dónde se realiza la principal ciencia? Pensando en América, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas variantes eran exclusivas solamente para población, la llamada caucásica o de ancestría europea. Entonces, cuando los usábamos para la población mexicana, ¿nos servía? ¿Creen que sí? Pues no nos servía, o sea, porque los mexicanos somos producto de 3 ancestrías, ¿cierto? O sea, la ancestría indígena, la ancestría europea, ¿y cuál es la otra tercera ancestría? ¿Perdón? La africana, ajá. O sea, los mestizos, que todos nosotros, la mayoría somos mestizos, tenemos esas 3 ancestrías, la mayoría, dependiendo de nuestro origen, ¿no? Que eso también lo van a ver un poco con esta Daniela y con este Andrés, de cómo se hace un estudio de ancestría. Entonces, bueno, obviamente esto es parte de lo que se llama la revolución genómica, en donde lo que costaba hacer un genoma en el 2001 era carísimo, o sea, podía llegar a $100,000, ¿no? Exageradamente caro, y obviamente ha ido a la baja, porque las técnicas se han refinado, los instrumentos se han refinado, y ya cada vez más hay científicos o compañías que acuden a estas tecnologías, y eso hace que el precio vaya a la baja, ¿no? Se había pensado para el 2020 podías secuenciar un genoma por $1,000, pero no sé si realmente eso va a ocurrir, ¿no? A lo mejor no de humano, pero a lo mejor de otra especie puede ser que sí ocurra. Nosotros trabajamos con estas plataformas que se llaman secuenciadores, y es un menú como cualquier computadora, puedes escoger el tamaño, el color, lo único que varía es la precisión y la velocidad, ¿no? Entonces, la profundidad que nosotros le llamamos. Entonces, por ejemplo, el HiSeq, es uno de los que tienen mayor capacidad, o sea, tiene mayor velocidad y mayor profundidad. La profundidad, cuando llamas una profundidad de secuenciación, eso quiere decir cuántas veces pasa, o sea, por el lector óptico. Es muy sencilla la secuenciación, o sea, solamente lo que haces es teñir con fluorescencia, en este caso 4 nucleótidos. Y cada uno tiene su, no sé, adenina rojo, guanina azul, citosina negro y timina verde, ¿no? Entonces pasan por un lector óptico y lo que arrojan es una fluorescencia. Eso es lo que hacen los secuenciadores, y esa fluorescencia se pone en ciertas celdillas y después te arrojan un archivo de color que bioinformáticamente después ya lo puedes leer. O sea, si te mandan ese archivo de color, pues no tiene ningún sentido. Solamente ves, pues, tal cual, un archivo lleno de puras lucecitas, y cada lucecita es la vez que pasó esa base nitrogenada por el lector óptico. Entonces, estos secuenciadores, hay unos hasta chiquitos, como el Minion, ¿no? Obviamente, al ser tan pequeño, pues no te va a poder leer un genoma humano, ¿no? Ni tampoco te va a decir, bueno, esta base pasó 30 veces, entonces eso quiere decir que 30 veces pasó por ese mismo lector. Por ejemplo, si pasa 2 veces, si es un genoma antiguo y nada más lo hago a una profundidad, o sea, que una vez pase una base nitrogenada, ¿creen que sea seguro o que no sea seguro? Pues no, o sea, porque obviamente si tengo la misma base o lo tengo 2 veces que lo leyó, ¿no?
pero en la primera lectura me salió A en una posición, y en la segunda lectura me salió T en la segunda posición. ¿Cuál te crees? Pues no sabes, ¿no? Porque te dices, híjole, pero si secuenciaste 10 veces y 6 veces o 8 veces te salió A y 2 veces te salió T, ¿cuál crees? La de 8. Entonces, cuando haces secuenciación por primera vez de este tipo de restos, pues obviamente lo haces la mayor profundidad que puedas, ¿no? Este impacto de tecnologías de secuenciación obviamente fue así brutal, ¿no? Empezaron a salir catálogos de genomas, o sea, del panda, de la fresa, se refinaron muchísimas filogenias que se tenían un poquito, pues no tan detalladas, ¿no? Y obviamente pues también para estudios de farmacología se explotaron muchísimo y hasta la fecha siguen haciéndose, ¿no? Se hizo también para medicina personalizada, o medicina, se aplicó muchísimo para determinar si había males congénitos, ¿no? O sea, en Estados Unidos salió el famoso Harmony Test y era impresionante. Lo que antes se hacía de hacer la amniocentesis, que muchas de las mujeres embarazadas le tenían horror, porque sí llegó a reportarse casos, cuando una mujer está embarazada se tomaba una muestra de la placenta y se analizaba, o incluso se pellizcaba también un poquito el feto para sacar muestra de ADN del feto y diagnosticar a ver si tenía alguna enfermedad congénita y ver si se podía corregir, o ver si simplemente pues, no se iba a corregir, ¿no? Era un diagnóstico prenatal. En este Harmony Test, lo impresionante era que te sacaban sangre directamente a la madre, ya no tocaban pues, la placenta ni al feto, con lo cual no podía haber ninguna infección, y lograban aislar células de la madre y células obviamente del feto, y se hacía el diagnóstico prenatal. Entonces eso fue un boom que pues echó un poco abajo la amniocentesis, ¿no? Que sí hubo casos de que incluso después de algunos bebés ya que estaban desarrollados, pues morían porque realmente entraba una infección, una bacteria o algo, y pues ya, eran casos muy aislados, pero podía pasar. Ahora vamos a pasar a lo que es el ADN antiguo, en la misma molécula que les dije, la misma composición química, solamente que es más antigua, y es la herramienta esencial para hacer estudios de ADN antiguo y de paleogenómica. En México aún no tenemos estudios de paleogenómica, o sea, no hemos logrado secuenciar un genoma antiguo todavía, o sea, apenas lo estamos haciendo, por eso yo siempre digo, hacemos estudios de ADN antiguo, pero todavía no de paleogenómica. Lo recuperamos de restos biológicos preservados natural o artificialmente y se puede decir o se subdivide en esas 3 clasificaciones: ADN forense, ADN envejecido, ADN antiguo y ADN geológico. El primer estudio de ADN antiguo como tal se publicó en 1980 y ¿alguien es capaz de leer esto? Pues lo publicaron, fue un grupo de científicos que lo publicaron en chino y no tuvo ninguna repercusión, porque en la comunidad científica internacional básicamente nadie lo pudo leer, solamente la comunidad científica china lo pudo leer y pues fue una injusticia, ¿no? O sea, porque lo que dice aquí es aislamiento y caracterización de ácidos nucleicos del hígado de un cuerpo de la tumba de Changsha de la dinastía Han. Y esto fue impresionante porque en 1980 fue el primer artículo de ADN en donde lograron aislar ciertas moléculas que diagnosticaron que se preservaba el ADN en las momias. Y realmente fue impresionante, o sea, científicamente fue una evolución impresionante, pero pues como lo publicaron en chino no tuvo ninguna repercusión. Es por eso que el lenguaje científico es el inglés, ¿no? Entonces, si realmente quieres que tu investigación repercuta a nivel internacional, necesariamente lo tienes que escribir en inglés, ¿no? Entonces es por eso que los congresos, la escritura de los artículos, algunos financiamientos que buscamos también fuera de México, todo se debe de escribir necesariamente en inglés. Por eso les recomiendo muchísimo que si están interesados en hacer una carrera académica, desde ya empiecen a, si ven las series de Netflix o lo que sea, pues que lo empiecen a ver en inglés, con subtítulos en inglés, para que se vayan acostumbrando al inglés, porque es una herramienta esencial para una carrera científica. Después de esto, en el 84 y 85, estuvo genial porque, bueno, hicieron más o menos lo mismo, Iguchi y colaboradores, con la cuagua, que es el ancestro de la cebra, y con una momia también, pero esta egipcia, no china, Svante Pabo, que es así considerado como el papá de la paleogenómica,
pues lograron extraer, o sea, tal cual, ADN antiguo, diagnosticaron que por su composición química sí era ADN preservado y lo publicaron en la revista Nature. O sea, ¿están un poco relacionados con las publicaciones científicas o desconocen totalmente lo que son las publicaciones científicas? Sí saben lo que es un paper científico, ¿no? Bueno, y saben que hay revistas que son mucho más nombradas que otras. Nature y Science en esta área son así como las tops de tops. Entonces, estos dos publicaron en Nature, publicaron en inglés, y es tal cual cuando dicen, bueno, es cuando nacen los estudios de ADN antiguo, aunque 4 años antes los chinos ya lo habían publicado, ¿no? Es un poco injusto, pero pues así es la ciencia. En estos especímenes, tanto de cuagua como de momia, pues mostraron que había fragmentos de ADN de tejidos preservados que sí podían sobrevivir. Después de ahí ya viene, o sea, así empezó ya toda la batalla, ¿no? La momia china que no se reconoció, la cuaga, la momia de Egipto, y en el 88 con la reacción de la cadena, la PCR, ¿no? Que se crea la reacción en cadena de la polimerasa, pues fue un potencial que logró así despegar muchísimo estos estudios de ADN antiguo. En el 89, Erika Hagelberg recuperó ADN de restos de la isla Rapa Nui. ¿Conocen la isla Rapa Nui o ubican dónde está la isla Rapa Nui? ¿Ubican la película de Moana? ¿Sí? Ah, bueno, pues Moana es una isla, o sea, Motonui, de donde es Moana, es una isla de la Polinesia. Y el triángulo de la Polinesia es sumamente importante. Y sobre todo, no sé si asocien o conozcan estos moais, que son esculturas enormes, pues estos los hicieron en la isla de Rapa Nui. Y ahí es donde nosotros también tenemos un proyecto de investigación, eso es reciente, de que logramos ir a colectar muestras de los habitantes de Rapa Nui, y es la última isla del Triángulo de la Polinesia que nunca se había estudiado genéticamente. La última vez que se estudió esta isla fue en el 89 con Erika, y fueron restos arqueológicos. Y de ahí hasta nosotros fuimos en el 2013, extrajimos muestras y va a salir una publicación de cómo fue el poblamiento a esa isla y cómo se movieron para poblar las diferentes islas, y sobre todo lo controvertido es si verdaderamente venían del continente americano, que hay una película que se llama Kon-Tiki donde dicen que venían de Chile, del continente americano, o si realmente venían de las islas de la Polinesia. Pero bueno, no les puedo contar más, ya cuando salga el artículo de divulgación con muchísimo gusto se los comparto. Entonces, bueno, me voy a pasar ya rápido para que no se despierten más. En el 97, esto es importante, se secuenció por primera vez el ADN mitocondrial de un neandertal, que lo hizo el grupo de Crick. Eric Green también en el 2008 sacó la primera secuencia completa de neandertal. Esto ya fue a nivel de ADN nuclear, y la antigüedad era de 38,000 años. O sea, imagínense, ¿no? Entonces realmente ha ido avanzando, y en el 2006 pues ya empieza, pues, sobre todo los estudios de metagenómica, ¿no? O sea, de extraer una muestra y extraer cualquier tipo de ADN, hacer secuenciación de nuevo y ver de qué tipo de organismo estamos hablando. Entonces, bueno, han ido creciendo. Obviamente los primeros paleogenomas fueron súper controvertidos, ¿no? El primero en salir fue el paleoesquimal en 2010, que se pudo hacer un estudio para determinar que incluso tenía esta calvicie, el tipo de cabello, el color de ojos, ¿no? También se hizo con los neandertales, se hizo también con este hombre del Mesolítico, con el Homo sapiens de Denisova. Este puntito que ven aquí es la muestra que se tomó, o sea, lo que se encontró y lo que se tomó para hacer toda la reconstrucción. Pero obviamente la característica de todos estos, ¿dónde creen que se han encontrado? En sitios calurosos, en sitios fríos, en sitios fríos, ¿no? O sea, estaba la muestra congelada, llegaron, sacaron la muestra, y por eso es que estaba también preservado y pudieron llegar a eso. En México tenemos un escenario que no favorece muchísimo, porque tenemos estos cambios tan bruscos de muchísimo frío, muchísima humedad, muchísimo calor, y eso le da en la torre a todo el ADN. Pero aún así estamos logrando conseguir ADN antiguo. Entonces, el ADN antiguo es una intersección de biología, paleontología, genética y arqueología. Cuando haces esa intersección de esas 4 disciplinas, consigues un estudio de ADN antiguo. ¿Dónde lo encontramos? Pues lo podemos encontrar en tejido momificado, en cabello, en sangre seca, en pues, lo que les contaba de estas popós antiguas, ¿no? Que también
en huesos sobre todo, cabello de mamut. Nosotros trabajamos mucho con dientes, sobre todo con la parte de la raíz y que no esté careado el diente, ¿no? Es donde más se conserva y aún así tenemos mucha contaminación. Y en los hielos perpetuos, que esto es así el ideal y lo que todo el mundo está buscando, este tipo de muestras. Es una ventana directa al pasado, o sea, desde muestras arqueológicas que pertenecieron a personas antiguas, pues podemos hacer una reconstrucción de este pasado. Esto es ficción, se los pongo siempre, ¿no? O sea, Jurassic Park, que también a mí me gustaba mucho esa película, no es posible, no porque el mosquito esté conservado en ámbar, eso obviamente sí es posible que se conserven en ámbar, pero el límite actual para extraer ADN, en los hielos perpetuos, se ha hecho que más o menos podría ser de 700.000 años, no más allá. Y de muestras no congeladas, de 500.000 años más o menos. Ajá. Y obviamente pues los dinosaurios son muchísimo más antiguos. Hasta la fecha no se ha logrado aislar ADN de ningún dinosaurio. Entonces, si no se ha logrado aislar el ADN de este mosquito que picó al dinosaurio y de ahí salieron todas las combinaciones posibles para sacar todos los tipos de dinosaurios, pues no, o sea, eso es ciencia ficción con muchísima ciencia, ¿no? De fondo. Las limitaciones del ADN, aquí les hago una comparación ADN antiguo y ADN moderno. El ADN antiguo está sumamente fragmentado, o sea, te encuentras así pedacitos de 15 pares de bases y pues es como hacer una reconstrucción de rompecabezas. En el ADN moderno pues puedes tener secuencias, depende de cómo diseñes tus primers, es lo que va a cortar, ¿no? Tienes este daño que es bueno tenerlo, pero es muy malo. O sea, es muy bueno porque tienes una deaminación que es una mutación de citosinas por uracilo. Entonces, cuando tú finalmente obtienes tu fragmento que estás amplificando y ves que tienes un montón de uracilos en ciertas posiciones, dices, híjole, hay que quitar todos esos uracilos, pero, o sea, bioinformáticamente se hace, pero eso da autenticidad de que sí es ADN endógeno de la muestra. Entonces, es un mal bien a tener, ¿no? Y la contaminación, pues tienes contaminación de ADN endógeno, ambiental y el ADN de laboratorio. Es por eso que la mejor preservación, pues es en los hielos perpetuos, donde la muestra está congelada, y hay otra que no se acaba de descubrir, pero que ven que sí está funcionando, en las tumbas de Tiro o en las cuevas, que son unas tumbas que generalmente se encuentran pues en ciertas montañas, ¿no? En Perú se usaban muchísimo, los incas usaban muchas tumbas de Tiro y son súper bonitas porque tú vas pasando por donde están los sitios arqueológicos de Perú y previo a que entres al sitio puedes observar una montaña llena de agujeritos como con piedritas y todas esas son tumbas de Tiro. Hacían un agujerito, era una montaña vertical, hacían un agujerito y en vasijas o envueltos los metían ahí, ¿no? Pues que es un poco como también aquí se entierra, ¿no? En estas así como algunos panteones que tienen estas así como lápidas verticales, pues estos también son como lápidas verticales. Y lo que le da en la torre es el calor y la humedad. O sea, en la península de Yucatán es prácticamente imposible recuperar ADN antiguo. Entonces, se puede decir que del ADN antiguo brincamos hacia la paleogenómica, aunque en México aún no lo conseguimos, ¿no? O sea, todos estos estudios que se han hecho generalmente han sido pues en la parte más congelada de Europa, en la parte más norte de Estados Unidos, y aún en México no estamos trabajando para hacerlo. ¿Por qué queremos hacer un estudio de paleogenómica y no de ADN antiguo nada más? Porque queremos caracterizar y observar la diversidad antigua. En México es muy importante porque si nosotros hacemos estudios de variabilidad genética con nosotros mismos, pues puede salir que a lo mejor yo tengo, no sé, más ancestría indígena, menos ancestría europea y a lo mejor muy poquita africana. Pero yo lo que quiero saber es de esa ancestría indígena precolombina antes de esa mezcla, para ver verdaderamente cómo era esa diversidad antigua precolombina. Entonces, por eso es tan importante estudiar estos restos arqueológicos, para comprender esa transición de la diversidad anterior a la diversidad actual mestiza que tenemos. Observar los cambios en las tasas de evolución, los eventos de migración, los eventos de mezcla, y de ahí reconstruir y aportar a esa diversidad cultural que tenemos actualmente. Entonces, un estudio de paleogenómica es las 4 esferas que les mencioné con 2 cosas más, genómica y bioinformática. Eso es verdaderamente un estudio de paleogenómica.
¿Qué sí podemos hacer actualmente en los estudios que estamos realizando en México? Que hay varios grupos de investigación que lo están haciendo. Suponiendo que llega un arqueólogo, me entrega una muestra súper bien conservada, no contaminada, logramos extraer ADN, logramos secuenciar, podemos extraer las muestras, porque hay dos métodos, que es el gen de la melangenina o el PCR en tiempo real, con sondas que se crearon aquí, por una postdoc que estuvo trabajando bastantes años aquí, y se pueden establecer las relaciones de parentesco, se pueden asignar a grupos mitocondriales, que son los linajes maternos y los linajes paternos. Hay kits específicos que se han diseñado para estos linajes uniparentales. Se pueden asignar ancestría, o sea, de estas muestras yo puedo determinar, ya no solamente puedo decir, ay, bueno, los que se asentaron en Cañada de la Virgen, al parecer eran otopames, venían de los grupos otomíes, sino que puedes decir, estos otomíes estaban mezclados con qué otros grupos, o sea, venían verdaderamente del centro o venían del sur, o de qué parte de México venían, ¿no? El genotipado se puede hacer con chips, obviamente son trabajos en colaboración, ¿por qué? Porque son carísimos, ¿no? Y el tiempo que inviertes también es bastante. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras responder ahí, pues entre menos tiempo y menos dinero, pues menos inversión puedes hacer en responder esto, ¿no? En características fenotípicas hay un chip que es el Phenocapture, en donde sí te puede dar el tipo de cabello, el color de ojos, calvicie, ¿no? O sea, sí pueden hacer inferencias fenotípicas. Pero imagínense, eso es alucinante, o sea, de una muestra de ADN antiguo puedes hacer hasta una reconstrucción fenotípica, ¿no? Las excavaciones, o sea, ya totalmente se toman todas las precauciones. Esta es una excavación en donde el doctor Rafa Montiel, que está a cargo del grupo de ADN antiguo en la sección de paleogenómica, pues ha tenido varias colaboraciones. Aquí están colectando muestras de teocintle antiguo y de maíz antiguo. Entonces, obviamente se van, en cuanto abren la excavación, los llaman, se van, recuperan muestras de tierra, recuperan las muestras del maíz y todo es totalmente aislado. Esto es Cañada de la Virgen, las muestras se tomaron hace 2 años, hace 3 años, en el 2016, y este es un sitio que ya estaba levantado, clasificado y todo. Entonces, aún así, tomamos la prevención. Esta es la arqueóloga con la que trabajo, que es Gaby Cepeda, que es arqueóloga de aquí de Guanajuato. Bueno, se trabaja aquí en sitios arqueológicos de Guanajuato, y pues tomamos muestras de las clasificaciones que ya tenía, ¿no? Que son 19 entierros los que se han recuperado. Acudí con 2 estudiantes, un estudiante que estaba de intercambio de Chile, un estudiante que estuvo aquí de maestría, Pavel Salazar, y como era el 1 de noviembre, pues ya después, ya cuando veníamos de regreso, pues nos dimos cuenta de que pues es Día de Muertos, ¿no? O sea, que tocó, o sea, nos dijeron, vengan ya por las muestras, porque obviamente pasó por el Consejo de Arqueología, nos dieron el permiso, o sea, lo hicimos por la vía larga, pero que es la vía correcta, ¿no? O sea, que queremos que quede asentado en esta publicación, que cuando trabajas con sitios arqueológicos mexicanos y con restos arqueológicos mexicanos, debes de tener la aprobación del Consejo Nacional de Arqueología para que puedas tomar una muestra, que el estudio se haga aquí y que los resultados pues, se pueden compartir con comunidad internacional. Pero es la línea que estamos marcando. Entonces, tomamos muestras, las 19 muestras de todos los entierros, y cuando Pavel y Pato llegaron a su casa, pues le montaron un altar a las muestras del Día de Muertos, ¿no? O sea, un poco con el fetiche o con la creencia de que, bueno, si les montamos este altar, seguro va a salir ADN, y no estaban tan equivocados. Este es el laboratorio de ADN antiguo, el que les conté, que está en la otra unidad. Es una estructura también bastante bien detallada. Esta es la puerta de acceso, aquí. Y aquí desde que entras te tienes que cambiar, te tienes que poner el overol, te tienes que proteger, obviamente no tienes que exponer cabello. Y están aquí las válvulas de presión positiva. En cuanto entras, prendes las válvulas de presión positiva, y eso lo que hace es aventar los contaminantes hacia afuera. Imagínense que están entrando como a un quirófano. Ajá. Es como si entras como a un quirófano con ese grado de esterilidad para evitar contaminación. Y aquí tienes las zonas de transición, en donde si vas a esta zona que es PCR, donde preparas tu muestra, o sea, la trituras, la cortas, la pones en un tubito Eppendorf, pues entonces de aquí te puedes pasar directamente. Pero si pasas a otra zona para preparar todos tus reactivos para hacer la mix de amplificación o lo que necesites hacer, te tienes que cambiar otra vez con los overoles que están ahí para evitar contaminación cruzada. Entonces, bueno, así es como trabajamos. Aquí es
en cuanto regresamos de Cañada de la Virgen. Ella es la doctora María Ávila, que trabaja en el LIC, Laboratorio Internacional de Estudio del Genoma Humano, en Juriquilla, en la UNAM. Marcela, que ya está en Copenhague, pero que ya también se va a repatriar y va a regresar también a trabajar aquí en México. Y pues bueno, entre nosotras empezamos a hacer las primeras extracciones, ¿no?, de estas muestras. Perdón. Y ha sido un proceso muy largo, se han aplicado distintas metodologías moleculares que no les voy a dar los detalles, sino solamente lo que quería mostrarles son los primeros análisis preliminares. Este es un análisis de componentes principales en donde determinado tomas, lo que logramos amplificar, lo que logramos obtener fue de las 19 muestras, solamente obtuvimos resultado de 6 muestras. O sea que tuvimos ADN endógeno de 6 muestras, por abajo del 1%. Cuando nos acercamos a un 1%, brincamos de felicidad porque hay un método, hay varios métodos que te permiten enriquecer ese 1% y lo puedes llevar hasta cerca de un 20% si te va bien. Pero bueno, ese método de enriquecimiento es también otra técnica molecular, hay distintas formas, hay sondas, hay bytes, o sea, perlitas, para que puedas amplificar esa zona que ya amplificaste. Entonces aquí trabajamos con cerca ay, no me acuerdo cuántos SNPs, perdón, se me fue. O sea, son poquitos SNPs, o sea, no llegan ni a, creo que son, ¿cuántos eran? 600, ¿no? Híjole, se me fue el dato ahorita. Pero bueno, o sea, estas 4 muestras, ¿no? O sea, que son de Cañada de la Virgen, que es el entierro 3, entierro 4, entierro 8 y entierro 13. O sea, pues tuvo la misma cantidad de estos SNPs para que pudiéramos compararlos con poblaciones actuales. Poblaciones actuales indígenas. ¿A alguno se le ocurre por qué necesito comparar estas con poblaciones actuales indígenas? O sea, por ejemplo, imagínense, ya tengo los SNPs, los pongo en un plot y pues, se me agrupan estos 3 en algún lugar. ¿Qué información es esa? Pues nada, ¿no? O sea, porque tengo solamente datos genómicos en un plot que dicen, pues, no sé, en vez de estar acá las estrellitas, pues me las pone acá, y yo digo, bueno, ¿y eso qué me dice? Tengo poblaciones indígenas del norte de México, del centro-oeste de México, del centro-oeste de México, del sur, del suroeste. Tengo la mayoría de las poblaciones indígenas de México. Entonces, si estos 4 se me agrupan, por ejemplo, con el centro de México, entonces digo, ¿cuáles poblaciones son? ¿No? O sea, tengo purépechas, tengo nahuas, ¿y de qué parte de México son? Entonces eso ya tiene un significado, porque me quiere decir que la ancestría de estos 4 individuos sí viene del centro de México, del Valle de México. Y una de las teorías arqueológicas es de que precisamente venían del Valle de México, del centro de México, y empezaron a subir hacia el norte, haciendo distintos asentamientos, y uno de los asentamientos fue Cañada de la Virgen. Entonces ya no solamente es decir, ay, la vasija o la pintura, que también es muy informativa, se relaciona con lo que se encontró en Puebla, o con lo que se encontró en Teotihuacán, por decirlo de alguna manera. No, aquí ya es, los datos genéticos se relacionan con las poblaciones indígenas de ese lugar. Entonces quiere decir que verdaderamente estos individuos sí venían del centro de México. Eso es maravilloso, o sea, porque ya tienes una evidencia científica directa en donde te dice el origen de estos individuos. Lo apasionante de Cañada de la Virgen, que no les puse fotos, es de que hay 2 entierros, la Niña Guerrero y el Jerarca, que son más antiguos al asentamiento de Cañada de la Virgen. Son cerca de 1100 años más antiguos. Eso quiere decir que cuando llegaron y se asentaron en Cañada de la Virgen, traían esos bultos mortuorios con ellos. Y la forma en que los ataron y los amarraron y los transportaron y después los enterraron, solamente está reportado en un códice de Oaxaca. Entonces hay la posibilidad de que estos 2 individuos venían desde Oaxaca. Entonces también de ahí, cuando les presenté los primeros resultados, nada más les puse este PCA, no les puse todos, solamente para mostrarle el impacto que tiene esta información. Entonces hay la posibilidad, o sea, arqueológica, de que estos 2 individuos procedían de Oaxaca. Entonces, una de las teorías arqueológicas es de que venían migrando desde el sur, pasaron por el centro y de ahí llegaron ya un poco más hacia el norte, bueno, al estado de Guanajuato, ¿no? Entonces, solamente hemos podido recuperar ADN del Jerarca, de la Niña Guerrero, no hemos podido recuperar ADN todavía, y también está si tienen algún parentesco. La Niña Guerrero se dice que es niña por la morfología y por los estudios de antropología física que dijeron, pero no hemos logrado recuperar ADN ni siquiera para asignar sexo.
¿no? Para saber si verdaderamente era mujer o era, bueno, niña o niño, ¿no? Entonces eso también es una de las incógnitas, si estaban relacionados y también qué relación había entre todos esos 19 que se conservaron de alguna manera. América es de los sitios en donde más se encuentran muchísimos sitios arqueológicos. Los más interesantes son los paleoamericanos, que son los primeros que entraron a América por el estrecho de Bering cuando se fundó este puente glacial enorme, y algunos ya han sido estudiados, ¿no? Naya se estudió, una adolescente que se diagnosticó, se encontró en un cenote, en Hoyo Negro, en la península de Yucatán, y de ella solamente se ha podido extraer ADN mitocondrial, con lo cual se determinó que sí es paleoamericana, porque sí pertenece a la clasificación paleoamericana de ADN mitocondrial. Y en México los más antiguos tenemos la mujer del Peñón, que tiene 13,000 años de antigüedad, el hombre de Tlapacoya, y pues yo estoy en busca de las hermanas de Naya, ¿no? O sea, todo el mundo se peleaba por estudiar a Naya, pero en ese mismo circuito de cenotes se encontraban más restos, que también al parecer son mujeres, y pues digo, pues si estas no están tan manoseadas ni tan tocadas, están menos contaminadas. Entonces actualmente hay una charla con los arqueólogos que estuvieron a carga, que es de arqueología subacuática de Yucatán, para ver si podemos tener acceso a las hermanas de Naya, ¿no? Entonces, y ver realmente. O sea, lo que es importantísimo es el registro geológico, arqueológico. A mí me interesa y lo que me apasiona y lo que muero por hacer es un proyecto en donde tenga la diversidad precolombina, la diversidad de contacto de la colonia y la diversidad actual, ¿no? O sea, para realmente ver, establecer tasas de evolución, establecer también, ¿cómo se llama?, comparaciones de la diversidad. Y pues México es un acceso impresionante a ese tipo de estudios, ¿no? Porque verdaderamente tienes los 3 eventos históricos cruciales de nuestro país. Actualmente pues estamos en la obtención y validación ya la pasamos, ¿no? Ya obtuvimos cerca de un 1%, ya hicimos el enriquecimiento, se sigue haciendo análisis bioinformático y pues la interpretación de resultados es preliminar. Lo que vamos a hacer posteriormente a esto, que obviamente no es que yo lo haga sola, se hace con equipos, con grupos de investigación y colaboración. Cuando llegué empecé a trabajar con el laboratorio de ADN antiguo con el doctor Rafa Montiel. Este es el laboratorio cuando yo llegué y actualmente son puros chicos, ¿no? Entonces, también para que las chicas se animen a hacer este tipo de estudios estaría genial. Y pues también con el grupo de genómica evolutiva y humana que está a cargo del doctor Andrés Moreno. Y pues aquí, en esta ocasión, me van a apoyar 2 miembros de este grupo, que es Dani y también Andrés Kaufman, para darle continuidad a esto que les estoy contando, ¿no? O sea, que entiendan más sobre genética de poblaciones, evolución, y si hay posibilidad de hacer un taller de todos estos datos, o sea, cómo se llega a este PCA a través de un análisis bioinformático. Entonces, bueno, estos son los datos, las redes de la UGA Langerio, que es donde yo trabajo, con aquí al lado. Y cualquier duda, lo que tengan, aquí somos muy activos tanto en la red de Facebook como también de Twitter, ¿no? Donde publicitamos todo tipo de eventos, ¿sale?